Buenas tardes, saludos a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la configuración externa del tallo cerebral. El tallo cerebral es una parte del sistema nervioso central donde confluyen todas las vías que van hasta o que vienen desde el cerebro. Así que es una región muy importante y tiene muchas funciones. El tallo cerebral, como lo podemos ver en este esquema, está coloreado de color rojo para que lo podamos diferenciar en ese esquema, y podemos ver que el tallo cerebral ocupa una posición central en la cabeza, está hacia la base de la cabeza, la base del cráneo, y el tallo cerebral se continúa hacia abajo con otra estructura que va en el interior de la médula de la columna vertebral, que se llama médula espinal. Aquí hacia abajo se continuaría con la médula espinal, y en la parte superior el tallo cerebral se continúa con el cerebro. Hacia atrás en este esquema se eliminó el cerebelo para poder ver la cara posterior del tallo cerebral, que es esta que estamos viendo en este momento. Este es un molde del encéfalo. El encéfalo es la parte del sistema nervioso central que se localiza dentro de la cavidad craneana, y el encéfalo está formado por el cerebro, que es la parte más grande, aquí lo vemos en color chocolate, el cerebelo en la parte posterior, aquí lo vemos en color verde, y en la parte anterior, pintado de color crema, en esta parte tenemos lo que es el tallo cerebral y lo que es el motivo de nuestra charla del día de hoy. Cuando vemos esta parte de acá, esto es lo que se considera la cara anterior del tallo cerebral, porque es el que va hacia la parte de adelante. También se le denomina cara basal porque se apoya sobre los huesos que se denominan la parte de los huesos del cráneo que se denomina base del cráneo. La cara posterior del tallo cerebral no es visible porque, como pueden ver, está oculta por el cerebelo. Para poder observar la cara posterior del tallo cerebral hay que separar el cerebelo de su lugar, y entonces podríamos ver las estructuras que están localizadas en la cara posterior del tallo cerebral. El encéfalo se puede dividir en dos partes exactamente iguales, y al hacer esto obtenemos lo que denominamos un corte sagital del encéfalo. Igual, los mismos colores, de aquí para abajo, esta parte de acá corresponde al tallo cerebral en un corte sagital. En la parte posterior tenemos el cerebelo y en la parte superior tenemos el cerebro. Esto sería un corte sagital del tallo cerebral. Y para poderles demostrar aquí la posición normal de este tallo cerebral, aquí tenemos un cráneo. A este cráneo se le ha quitado la porción superior, de tal manera que podemos ver el espacio donde se localiza el encéfalo con todas sus partes. Y esta parte que está aquí, es la parte que corresponde a la posición donde va recostado el tallo cerebral. Acá abajo tenemos un agujero, y ese agujero, por aquí, va a salir el tallo cerebral, y hacia abajo se continúa con la médula espinal. Si nosotros colocamos el molde en esta base del cráneo, podemos ver la posición exacta donde se localizan estas estructuras. Aquí tenemos cómo sería in situ localizado el tallo cerebral dentro del cráneo. ¿Ya? Este es un molde del tallo cerebral, pero a escala muy grande. Nosotros podemos ver a gran escala las diferentes estructuras del tallo cerebral. De aquí para abajo es el tallo cerebral, la cara anterior del tallo cerebral, que es lo que vimos que se recostaba sobre la base del cráneo. Si le damos vuelta, veríamos la cara posterior del tallo cerebral, porque aquí en esta región debía estar el cerebelo, pero se ha eliminado para dejar ver la cara posterior del tallo cerebral. Vamos a ver las estructuras que se localizan en la cara anterior del tallo cerebral. El tallo cerebral va desde aquí hasta acá. Hacia abajo se continúa con la médula espinal,
y hacia arriba se continúa con parte del cerebro. El tallo cerebral tiene 3 partes. La parte más superior del tallo cerebral es esta, se denomina mesencéfalo. La parte que sigue es esta área de aquí, se denomina puente de Barolio o protuberancia anular, y la parte inferior del tallo cerebral, o sea, esta región de acá, se denomina bulbo raquídeo o médula oblongada. En cada una de estas 3 partes hay diferentes estructuras. En la cara anterior del bulbo raquídeo podemos observar unas pequeñas elevaciones a ambos lados que se denominan pirámides, y más lateralmente otras elevaciones más redondeadas a ambos lados que se denominan olivas vulvares. La presencia de las pirámides, la elevación esa de las pirámides está dada por la presencia de un haz importante motor que viene descendiendo desde el cerebro hacia la médula espinal, que se llama fascículo córtico-espinal. Y la elevación del la oliva vulvar está dada por la presencia en este sitio de un núcleo motor que se denomina núcleo olivar inferior. En la cara anterior del puente solamente vamos a encontrar un surco medio que se denomina surco basilar, y vamos a encontrar una serie de fibras horizontales que son fibras que se originan en núcleos del puente y que se dirigen hacia atrás por estos grandes bloques de tejido nervioso que van hacia el cerebelo. Y en la cara anterior del mesencéfalo, que es esta parte de acá, vamos a observar 2 grandes protuberancias a ambos lados, estas 2 que están viendo ustedes acá, que corresponden a los pies del pedúnculo cerebral. Entre ambos pies del pedúnculo cerebral vamos a observar una depresión, que es esta, un hundimiento que se llama fosa. La porción superior del tallo cerebral, como dijimos, se denominaba mesencéfalo, y en la cara anterior del mesencéfalo nosotros vamos a observar 2 abultamientos grandes de fibras que vienen descendiendo del fascículo córtico-espinal y que forman a este nivel los pedúnculos cerebrales. Entre ambos pedúnculos cerebrales hay una depresión, un hundimiento en la parte central, que es este, y se denomina fosa interpeduncular. Esas serían las principales estructuras que podemos observar a lo largo de la cara anterior del tallo cerebral. En la cara posterior del tallo cerebral vamos a darle vuelta al espécimen y vamos a observar del lado izquierdo, de este lado que está aquí, lo que sería la parte posterior del tallo cerebral. Y aquí, como vemos, no hay división real entre lo que es el bulbo, el puente y el mesencéfalo, pero hay estructuras específicas en cada uno de ellos. En la cara posterior del bulbo están 2 tubérculos que son las protuberancias que hacen los núcleos de Gold y de Burdach. En la cara posterior del puente vamos a observar una fosa en forma de rombo que es el piso del cuarto ventrículo. Y en la cara posterior del mesencéfalo vamos a encontrar unos abultamientos que se denominan colículos. Hay 2 pares de colículos, los superiores y los inferiores. En este molde solo tenemos la mitad, así que nada más estamos viendo uno superior y uno inferior. La última parte que quería mostrarles es la salida de los pares craneales que se dan en la cara anterior del tallo cerebral, la mayoría de ellos. Tenemos la salida del tercer par craneal. Estas 2 estructuras que ustedes ven aquí corresponden al tercer par craneal y sale a nivel de la fosa interpeduncular en el mesencéfalo. El cuarto par craneal es el único par craneal que sale en la porción posterior. Este es el cuarto par craneal, y si lo seguimos vemos que su origen está en la parte posterior, por debajo de los colículos inferiores. Es el único par craneal que se va a originar en la porción posterior. Siguiendo en la cara anterior, vamos a encontrar en la cara anterior del puente la salida de estas 2 estructuras muy grandes, muy gruesas, con muchas fibras nerviosas, que forman el quinto par craneal. Hacia abajo, en el surco que divide el puente del bulbo, encontramos la salida de los siguientes pares craneales. Por arriba de la pirámide está la salida del sexto par craneal,
Por arriba de la oliva está la salida del séptimo par craneal y hacia el ángulo entre el puente y el cerebelo, que debía estar en esta posición, encontramos la salida del octavo par craneal o nervio acústico o vestíbulo coclear. Siguiendo hacia abajo en el bulbo, en el surco que hay por detrás de la oliva, tenemos la salida del noveno, del décimo y del 11 par craneal, un décimo par craneal. Entonces aquí sería el nervio noveno, se llama glosofaringeo, el nervio vago, y el undécimo se denomina accesorio. En el surco que separa la oliva de la pirámide vamos a encontrar otros filetes nerviosos que juntos van a formar el duodécimo par craneal, que recibe el nombre de nervio hipogloso. Entonces esos serían los 10 pares craneales que tienen su origen aparente en la cara anterior del tallo cerebral. Les agradezco mucho su atención y en otra oportunidad hablaremos sobre las otras regiones del encéfalo, que son muy interesantes. Muchas gracias.